Bueno, me decía, todo tranquilo. Sí, sí, llegué hace un rato de trabajar. eh, Trabajo en un banco, así que es una actividad esencial acá en Argentina, pero por el tema de la pandemia estamos trabajando en dos grupos, así que esta semana trabajé y la que viene eh, nos reemplaza otro grupo de compañeros. Bueno, va pasando así la cuarentena, ¿no? Intercalando el trabajo, por lo menos, bueno, eh, para pasarlo más o menos ocupado. Sí, sí, en la sucursal ya hubo dos o tres casos de compañeros. Por suerte se recuperaron, no fue nada serio, pero sí, es algo que nos está afectando a todos, lamentablemente. Bueno, y comentaba recién que, bueno, acabas de publicar tu libro sobre fútbol africano. Ya tu blog ha sido de referencia en los últimos años. Es un tema que acá no se ha consumido tanto y por tu práctica periodística sobre África se empezó a consumir y ha sido fuente de distintos trabajos. Te comienzo preguntando cómo nació esa pasión por el fútbol africano de hace tanto tiempo. ¿Qué podría decir desde el nacimiento el germen de eso? Bueno, yo pongo ese momento durante el Mundial de Francia 98. Yo estaba en el colegio en ese momento, en los últimos años, y recuerdo que fue un sábado, un partido que juegan España y Nigeria, que ganaba España 2-1 y Nigeria lo da vuelta, termina ganando 3-2 con un gol de afuera del área de Sanda y Olise. Y ahí, bueno, yo como la mayoría de los chicos jugaba al fútbol, miraba fútbol, Claro. y ahí como que me llamó la atención ese partido en particular, la forma de juego de los nigerianos, las camisetas, los festejos de los hinchas africanos en ese partido. Y en ese momento empecé a seguir por ahí en las ligas europeas los jugadores de África que había en Italia, en España, en Inglaterra. No era como actualmente que con las redes sociales o pasan ESPN, Fox, todos los partidos, sino que era más reducido, pero bueno, trataba de seguirlos. Y al mismo tiempo, en ese tiempo estaba la PlayStation 1, entonces me armaba un equipo que se llamaba Sporting África, de ahí el nombre de mi sitio, donde solo podían jugar jugadores futbolistas de África. Después, bueno, ya más de grande, cuando estudié periodismo, al buscar información, lo que más hay o había en ese momento era en inglés o en francés. Entonces empecé de a poco con el blog, que fue en septiembre de 2009. Dentro de poco ya se van a cumplir 11 años que hago este seguimiento de fútbol de África. Y que ese fue la idea para empezar el blog. Por ahí no había un sitio especializado y vos dijiste, bueno, empezar con esto porque decía que solamente habían otros idiomas. Y fue eso la idea desde donde comenzó el blog. Claro, el blog empieza en 2009. En ese momento yo estaba en el segundo año de la carrera de periodismo deportivo, que la hice en la Escuela de Niembro de Araujo. Y bueno, ya desde chico me gustaba el fútbol de África, siempre buscaba información y sí, al querer encontrar sitios de referencia en español no había. Entonces empecé de a poco con el blog, con una entrada por día, y al segundo año, en 2010, el Mazembe de Congo llega a la final del Mundial de Clubes y recuerdo que Ariel Sher, que por ahí lo conocen, me llamó para el programa de su radio para hablar sobre esa hazaña, que fue la primera vez que un club africano o un club que no fuese europeo o sudamericano llegara a la final del Mundial de Clubes. Entonces eso fue como una invitación a seguir haciendo Fue el lo que impulso. lo que hacía con el blog, porque bueno, efectivamente había gente que le interesaba y al ser algo tan particular, eso también llama mucho la atención. Bueno, y te comentaba el libro, acá lo tengo, el libro de fútbol africano que lo publicaste. ¿Cuándo salió? ¿A mediados de año? ¿Mayo?
Sí, bueno, el libro salió, la idea era que esté para la Feria del Libro, antes, ¿no? De todo esto de la pandemia. La Feria del Libro por lo general es en abril, más o menos, fines de marzo, principios de abril. Pero bueno, con todo esto se pospuso un poco y sí, terminó la preventa, arrancó a mediados de junio más o menos y ahora ya está disponible para cualquiera que lo quiera comprar a través de la página de Libros Fútbol. Y también en Mercado Libre hay algunos ejemplares disponibles. En ambos lugares. Y el libro fue eh, la forma de festejar una década del blog, ¿no? Claro, la idea, yo empecé con el blog en 2009 y la idea era que el libro sea justamente para festejar los 10 años del proyecto en 2019, o sea, para que salga en septiembre de 2019. Después surge la posibilidad de ir a la Copa África, que fue a mitad de 2019 en Egipto. Entonces yo quería que esa experiencia estuviese plasmada en el libro. A partir de eso se pospuso, coordinamos con la editorial de que incluyamos lo que yo podía contar de la Copa África, por eso se pospuso para el principio de 2020. Y es un proyecto que ya lo habías pensado desde hace un tiempo. ¿Cuánto te demoró escribir el libro? Sí, mira, justamente el otro día, revisando WhatsApp viejos, encontré uno de 2015 donde ya algunas fuentes que consulté, como periodistas, jugadores, entrenadores, ya en 2015 le planteaba la necesidad de enviarle algunas preguntas que después iban a ser utilizadas para alguna de las historias del libro. Así que en 2015 yo como que ya tenía el proyecto y bueno, lo fui trabajando en todo este tiempo. Primero porque no encontraba una editorial que o acepte el proyecto, o si había alguna editorial, lo tenía que bancar yo económicamente, hasta que a través de un amigo, Juan Pablo Gatti, que también publicó un libro que se llama Detrás del Muro, él me contactó con los chicos de Libro Fútbol, les pasé el proyecto, les gustó y bueno, ahí llegamos a un acuerdo y se pudo publicar en 2020. Una de las cosas que dice el prólogo de Ariel Sherwood, recién lo nombrabas, es que el fútbol africano tiene muchos latidos, pero que están escondidos detrás de lo que mayormente cubre el periodismo, que es el fútbol sudamericano, el fútbol europeo. Y vos sentías que esos latidos era lo que querías contar, lo que estaba cubierto y eh, vos querías sacarlo a relucir. Todos esos latidos que permanecen, son historias eh, que te atrapan, son historias cautivantes del fútbol africano y por ahí no son muy conocidas. Claro, mismo dentro del fútbol africano, por ahí lo que más nos llega es cuando hay un mundial, que esa historia, no sé, de Camerún, de Nigeria, de los seleccionados más tradicionales del continente, ¿no? Pero mi idea también a través del blog es dar lugar, África tiene más de 50 países, entonces hay muchas historias. Este año comencé, por ejemplo, con una sección que se llama Un país, una historia, donde voy contando alfabéticamente una historia por cada país. Hoy voy a estar subiendo la de Marruecos, que es el país 29. Entonces la idea sí es con no quedarme solo con lo mediático, no sé, con Mané, con Salah, sino buscar un poco más en historias que están detrás de escena y no son tan conocidas. En esta sección que te comentaba, por ejemplo, la historia de Etiopía, pude entrevistar a Loza Avira, que es la mejor jugadora actualmente de Etiopía, cosa que yo por ahí cuando empecé ni me imaginaba que se iban a poder dar, pero hoy con Twitter, con Facebook, hay jugadores, entrenadores muy accesibles y bueno, a través de mi blog les doy el espacio, ellos se copan por lo general y podemos contar un poco de esas historias no tan conocidas. Bueno, y una de esas cosas que decís que por ahí nunca pensaste es que pudiste entrevistar a Cissé, que fue el capitán de la Senegal 2002 y ahora es el entrenador, ¿no? Sí, bueno, la historia de Senegal, que cuento más o menos en el libro,
Senegal en el Mundial de 2002, en mi último año del secundario, llega a los cuartos de final del Mundial de Corea-Japón y recuerdo que había en una materia que era algo así como investigación o algo así, teníamos que hacer un trabajo de tipo monografía sobre un tema que nos gustase para fin de año. Y bueno, a mitad de año fue el Mundial con esa gran actuación de Senegal, entonces hice el trabajo sobre esa participación. Y después, ya como periodista, en 2000, antes del Mundial de Brasil, creo que fue, Senegal viene a jugar un amistoso que juega con Colombia en cancha de San Lorenzo, Sí. pero viene con un sub-23 con algunos refuerzos, y el entrenador era Liu Cissé. Entonces, bueno, empiezo a averiguar dónde se iba a concentrar Senegal, y por un conocido senegalés que estaba acá, él me averigua dónde estaban en el hotel de Boca y nos vamos con él, que me hizo de traductor, porque bueno, yo francés no hablo casi, muy poco. Entonces, bueno, hicimos la entrevista en español y este amigo senegalés hacía la traducción. Así que bueno, nos sacamos una foto ahí. Y después también, por cosas del destino, el primer país de África que yo puedo visitar es Senegal. Así que como que me une algo muy lindo desde lo personal con Senegal. Y yendo al principio del libro, vos hablas de cómo fue el comienzo del fútbol en África, y una de las cosas que me llamó la atención es que decís que ya antes de que se dictaran las normas del juego en el Reino Unido, ya en Sudáfrica está comprobado que hubo partidos de fútbol, tal vez no con las mismas normas, tal vez un poco diferente, pero ya había fútbol en esa época. Se ve que el fútbol, más allá de que fue la Federación Africana, data de después de la segunda, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX, ya había fútbol desde hacía muchísimo tiempo antes. Sí, ese capítulo, que es el capítulo inicial, también a mí me sorprendió mucho en la investigación, porque bueno, hay muchas cosas que yo no sabía y que fui descubriendo a medida que iba desarrollando el libro. Y como bien decís, sí, en Sudáfrica ya hay registros de partidos antes del fútbol a medida, ¿no?, que se fue desarrollando a nivel mundial. Como cuento ahí en esa primera parte, muchos militares, misioneros, exploradores fueron los que empezaron a introducir los deportes dentro del continente, que es un continente que tenía una historia anterior a la llegada de los europeos, y también hay deportes propios de ellos que se jugaban en aldeas o en las primeras ciudades. O sea, con esto quiero decir que no es que se introdujo todo de afuera, sino que África tiene una historia y también tiene deportes y prácticas propias del continente. Y los países también tuvieron que luchar contra la colonización, ¿no? Para adentrarse en el ámbito internacional del fútbol. Exacto, justamente hace unos años, en un podcast que se llama El Enganche de España, eh, un, un señor estudioso congoleño planteó algo que yo nunca lo había pensado así. O sea, le preguntaban por qué los países africanos no habían tenido tanto éxito en los mundiales. Y, y él decía que África, en comparación con los sudamericanos o los europeos, es un continente relativamente joven, porque, como bien vos decías, la Confederación Africana se crea en la segunda parte y muchos de los países africanos se empiezan a independizar en su gran mayoría después de los años 60. Entonces, en los primeros mundiales solo participó Sudáfrica, perdón, Egipto, en 1934, que pierde en el primer partido, en ese momento era una sola eliminatoria, y recién después aparece Marruecos en el 70. Pero en Claro, ese bien. interín te encontrás, por ejemplo, con Eusebio, que nació en Mozambique, pero que en el 66 fue una de las figuras de Portugal. Entonces, bueno, después de las independencias de los países africanos,
muchos tuvieron que empezar a crear sus seleccionados y ahí fue que empiezan a tener mejores participaciones y van ganando más cupos a medida que van pasando los años. Bueno, el fútbol africano tiene muchos hitos que vos lo vas contando en el libro. Uno de esos es el primer triunfo africano en mundiales, que es de Túnez, en el 78 acá en Argentina. Después, bueno, puede ser también el triunfo argelino contra Alemania, las grandes participaciones de Camerún, Senegal y Ghana en diferentes mundiales. ¿Cuál dirías vos así, diciendo tres o cuatro grandes hitos del fútbol africano, ya sean mundiales, Juegos Olímpicos, cuáles podrías nombrar? Bueno, yo creo que los tres que llegaron a cuartos de final en mundiales, que como bien decías, fueron Camerún en el 90, Senegal en 2002 y Ghana 2010, porque son las mejores participaciones africanas en mundiales. También las medallas olímpicas de Nigeria en el 96, que nos gana la final a nosotros, Argentina, que es el primer oro de un africano en mundiales. Y también al Juego Olímpico siguiente, Camerún gana en Sydney 2000. Eh, Hola. sí, ¿me escuchás? Sí, sí, se escucha bien. ¿Vos? Bien, ¿se me ve bien? Un poquito borroso, pero bien. Pues estoy con Wi-Fi, ahí desactivé los datos, a ver si... bueno, entonces pondría los tres de los cuartos de final mundiales, las medallas olímpicas, y creo que esos cinco serían. Después, bueno, tenés muchas participaciones muy buenas en mundiales, campeones africanos. Ghana, por ejemplo, en el Mundial Sub-20 de 2009, que gana el Campeonato del Mundo. Y luego creo que actualmente todas las actuaciones de los jugadores africanos, como Mané, como Salah, anteriormente Drogba y Eto'o, son hechos que, a pesar de ser hechos individuales, dejan muy bien parados al fútbol africano en lo que es la escena internacional del fútbol. Y hay dos generaciones de esos grandes hitos que marcaron mucho. La Camerún del 90 con Mila y la Nigeria del 94 que luego es campeona olímpica. ¿Qué podrías decir de esa Camerún que abrió las puertas como para que África sea un poco más conocida, para que mayor cantidad de jugadores africanos puedan salir del continente? Bueno, ese Camerún, justamente hoy falleció Stephen Tatau, que era el capitán de aquel equipo. Y en el capítulo sobre Camerún hablo de Roger Mila, contando un poco su historia, pero bueno, centrado sobre todo en esa actuación histórica que fue en Italia 90, llegando hasta los cuartos de final, ganando en el debut ante Argentina. Y por lo que he investigado para el capítulo de Mila, fue, como vos bien decías, una generación porque en la década del 80 esa generación con Mila, con Tatau, con Bell y Encono, que eran los arqueros, juegan tres finales de la Copa África, que se juega cada 2 años, ganan dos y pierden una final con Egipto. Entonces yo creo que, a pesar de que en Italia 90 saltan a la fama mundialmente, fue una generación que trabajó en un tiempo constante y tuvo su premio con esos cuartos de final en Italia 90, que en cuartos pierden con Inglaterra en un partido 3-2, que fue muy parejo, es más, lo iba ganando Camerún y después se lo da vuelta a Inglaterra con dos penales, creo, de Gary Lineker, o un gol y un penal al final. Eh, pero bueno, personalmente en ese momento era chico, después con el tiempo uno al leer, al escuchar, al ver videos se da cuenta
que fue una generación y que fue una actuación que marcó a muchos por siempre. Y después, la otra que me decías era Nigeria, ¿no? Sí, Nigeria también tiene primero su aparición debut en el Mundial de Estados Unidos, 94, donde pierden octavos de final ante Italia, también en un partido que lo pierden en el suplementario, lo iba ganando 1-0. Después, esa misma generación se mantiene porque también en el capítulo de Nigeria hablo de la medalla olímpica en Atlanta 96 y de los que jugaron en el Mundial de 94, unos 10 se repitieron y después se sumó lo que era la camada de Kanú, de Babayaro, entonces como que sumaron dos buenas generaciones, ganan la medalla olímpica en el 96 y después en el 98 vuelven a clasificar un mundial y pierden también en octavos de final, que caen contra Dinamarca, que ahí hace poco salió la noticia, la verdad que no la investigué en profundidad, pero dicen que después de haber clasificado a octavos de final, el grupo, varios de esos jugadores, de ese grupo estaba Taribo West, JJ Okocha, Kanú, Babangida, Mukachi, de ese plantel, la noche anterior a los octavos de final, se dice que habrían hecho como una fiesta y que bueno, les bajó el rendimiento a la hora de jugar los claro. octavos de final con Dinamarca, que pierden 4-1 o 4-0 si mal no recuerdo. Y bueno, justamente ese equipo es el que a mí me llama la atención y por el cual años después decido empezar con el blog y con el seguimiento de fútbol africano. Y otro de los grandes jugadores de esa época fue George Weah, que bueno, después tuvo una... Es un tipo que tuvo su trayectoria en África antes de dar el salto, ¿no? Antes de llegar al Milan tuvo sus años como futbolista, no fue tan veloz la cosa de dar ese salto. Bueno, UEA es el capítulo de Liberia que cuento en el libro. El título es de Balón de Oro a Presidente, porque es actualmente el presidente de Liberia. Y como bien decías, es un jugador que empieza a jugar en su país natal, en Liberia, luego emigra a Camerún, y ahí Claude Leroy, que es un entrenador francés también de largo recorrido en África, que en el 88 gana la Copa África como técnico de Camerún, él lo ve en uno de los grandes de Camerún y se lo recomienda a Arsène Wenger, el que es más conocido como técnico por tantos años del Arsenal. Arsène estaba en el Mónaco y bueno, por recomendación de Claude Leroy, llega al Mónaco, ahí tiene sus primeras experiencias y después, bueno, ya salta la fama en el PSG, en el Milan, donde gana el Balón de Oro, siendo al día de hoy el único africano que lo ha ganado. Y estas historias son historias de las más, son las más conocidas, se podría decir, por una gran parte del público, pero en el trabajo de escribir el libro, ¿cuál historia dirías que te impactó más? ¿Cuál historia dirías que no la conocías y al momento de realizar el trabajo de redactarlo, te impactó? Bueno, la que me gustó mucho escribir, investigar, consultar por qué pasa eso es la de siempre en los mundiales juveniles, el chiste fácil o lo que siempre se escucha es de la edad de los africanos que tienen más años de lo que dicen sus documentos. Y bueno, en el capítulo que está en la primera parte del libro, que se llama De sexo, edades y nacionalidades, cuenta un poco esta problemática, que en muchos casos es cierta, por lo que me comentaban, hay federaciones, hay entrenadores, dirigentes que sí, que hacen jugar a chicos mayores en categorías sub-20 o sub-17, pero en otros casos, en otros países, como en Níger, por ejemplo, un entrenador joven que estuvo allá dirigiendo, él me decía que dirigió al sub-17 de Níger en un mundial, llegó a dirigir.
y él me comentaba que por ahí se encontraba con chicos que llegaban a probarse a clubes o mismo eran detectados y cuando llegaban a la selección no tenían ninguna documentación que certifique qué edad tenían. Entonces, bueno, ellos, algunos a ojo, determinaban qué edad tenían, pero en muchos casos no es que se los anotan para sacar ventaja, sino que en muchos casos se encuentran con chicos de pueblos, de aldeas, donde no hay registro civil, donde no hay ningún registro de su nacimiento. Entonces, bueno, medio a ojo, tienen que ponerle una fecha estimativa de su año de nacimiento. Y eso es lo que después en muchos casos lleva a que en los mundiales juveniles haya jugadores mayores. Igualmente, desde hace tiempo se hace un estudio que es como se mide algo de la muñeca, no sé bien cómo es porque es algo médico y a partir de eso eh, este test determina que los jugadores son mayores. Entonces en el último tiempo hay muchos casos que si ese test le da que tiene una edad mayor a la que dice, ya los desafectan de los seleccionados, entonces con eso se evita mucha de esta problemática que se da entre los juveniles africanos. Justo te iba a preguntar por eso de por qué hay un capítulo que le dedicas a esta problemática, ya sea de edades o de nacionalidades y también de sexo. Pero bueno, vos lo nombrabas recién, que hay lugares en los que los problemas son mayores, por ahí no hay registros civiles donde anotar, y hay chicos que por ahí tampoco tienen padres y tampoco saben su propia fecha de nacimiento. Pero también, bueno, de la problemática de la nacionalidad específica, ¿qué podrías decir? Porque también se da que hay jugadores que han jugado sin tener sin haber hecho los papeles correspondientes para otra selección. Bueno, en esa parte de nacionalidades analizo como varios factores. Por un lado tenés los jugadores africanos nacidos en el continente que han representado a otros países, como mencionaba anteriormente Eusebio, por ejemplo, que nació en Mozambique y jugó para Portugal. Después Jules Fontaine, que jugó por Francia, nació en Marruecos, pero bueno, en ese tiempo, como eran colonias, podían jugar para la metrópoli, en este caso Portugal y Francia. Después tenés casos inversos, como por ejemplo Canuté, que subí recientemente una historia. Él nació en Francia porque su padre de Mali se había ido de joven a trabajar a Francia, nació en Francia y a pesar de eso jugó en las juveniles de Francia y luego representó en la mayor a Mali y en 2007 fue elegido como el mejor jugador del continente africano por la Confederación Africana de Fútbol. Y por otro lado tenés los casos que mencionabas vos, de jugadores con nacionalidad fraguada o que los papeles no están de todo en orden. Esto se dio en un momento, hace algunos años, en Guinea Ecuatorial, donde muchos jugadores, o sea, el gobierno o el ente del gobierno de Guinea Ecuatorial que emitía la documentación, los pasaportes, le hacía como un pasaporte express para que puedan jugar por Guinea Ecuatorial. Pero eran jugadores sin ningún vínculo con el país. Por ejemplo, hubo brasileños que jugaron, colombianos, mismo de otros países de África. Eso con la llegada de Esteban Becker, que fue un técnico argentino, que dirigió a Guinea Ecuatorial en la CAN 2015. Él lo que me contaba cuando lo entrevisté es que trató o sea, de dejar de lado todo eso y centrarse en jugadores del propio país, o hay, como Guinea Ecuatorial fue colonia de España, hay muchos ecuatoguineanos que emigraron a España, entonces en España hay muchos hijos o nietos de gente de Guinea Ecuatorial, que en ese caso sí, si se hacen la nacionalidad, Claro. pueden jugar en los seleccionados. Es más, actualmente hay varios casos. El más conocido es Emilio Unzué, que es el capitán actualmente, juega, ahora me parece que está en algún equipo de Chipre, pero bueno, él nació en España, pero tenía la nacionalidad de Guinea Ecuatorial y juega actualmente en ese seleccionado.
Y para seguir con este tipo de tópicos que tratás en el libro, uno de ellos es la brujería, que por ahí en África es algo en lo que se cree más que en otros lugares, pero también que en otras partes del mundo se la sobredimensiona, ¿no? Es más o menos algo comparable a lo que uno siente acá por las cábalas o por ese tipo de, de- de costumbres que uno tiene, ¿no? Claro, cuando uno escucha hablar de fútbol africano, por lo general es el tema que hablábamos de las nacionalidades o lo que más explota en las redes, ¿no? El tema de algún caso de brujería, bueno, las actuaciones mundialistas o en Juegos Olímpicos cuando son destacadas, y bueno, la brujería o las cábalas, porque al fin y al cabo son como nuestras cábalas, pero al ser como más extrañas y curiosas, como que venden más. Ese también esa fue una historia que yo trabajé para otros medios y bueno, para el libro le fui sumando algunas voces de jugadores o entrenadores que están allá, que estuvieron allá, y también me gustó mucho cómo quedó. Y sí, algunos ejemplos, no sé, un entrenador, Rodolfo Zapata, también argentino, que estuvo en varios países de África, me contaba que un día, volviendo de un entrenamiento, le hacen parar el micro, auxiliares de él, ayudantes, y bueno, se bajan y cuando ve hacia el costado del colectivo, estaban juntando en una bolsa excrementos de algún animal. Y con eso después hacían como alguna mezcla y eso, no sé, lo ponían en los botines o en la entrada del vestuario. Después, bueno, en un momento la Confederación Africana prohibió que los seleccionados tuviesen su brujo particular, porque muchas selecciones, como tienen, no sé, acá preparador físico, ayudante, entrenador de arqueros, aparte tenían un brujo que hacía los trabajos eh, para que el equipo tenga éxito en los partidos. Pero bueno, como también bien dijo Roger Mila, que lo cito ahí en el libro, él decía que si los países que tienen los mejores brujos, las cosas que hacen tuvieran tanto éxito, países, no sé, como Togo, como Benín, que son expertos en ese tipo de cosas, tendrían que haber ganado por lo menos una Copa África y eso no pasó. Pero sí, hay historias de un montón de esa brujería. Después hay un caso muy conocido en la Liga de Ruanda, donde un jugador va detrás del arco del arquero contrario y coloca como un amuleto en la red. Y después en la jugada siguiente viene el centro, cabecea y hace el gol. Entonces como que eso que él puso lo ayudó para poder convertir el gol. Ahí Zapata te comentaba de la experiencia del excremento de elefante. Eh, bueno, y otro de los temas era bueno, hoy estamos en una época eh, de confinamiento por el coronavirus y en África hace un tiempo saltó el brote de ébola, si no me equivoco fue hará 7 8 años. Y bueno, ¿qué podrías comentar de eso? Porque también fue vísperas de una Copa Africana de Naciones que no se realizaba, que sí se realizó, y hasta hoy en día hay brotes que por ahí no son tan cubiertos por los grandes medios, pero sigue habiendo en África. Sí, bueno, el ébola, como bien decías, la problemática empieza a mediados de 2013. Marruecos iba a ser el anfitrión de la Copa África siguiente. Y bueno, empieza a haber casos, el brote se da El primer brote de ébola surge en los 70 en República Democrática del Congo, pero este se dio en lo que es Guinea, en toda esa zona. Entonces, bueno, Guinea, por ejemplo, no podía hacer las veces de local en su país, en Conakry, por lo menos que es la capital. Entonces, hacía de local en otros países. Hasta ahí todo bien, pero
cuando Marruecos tenía que albergar la Copa África y los casos seguían aumentando, las muertes también, no se había desparramado por todo el continente, pero Marruecos temía que si llegaban hinchas de otros países puedan traer el virus en su territorio. Entonces Marruecos pide a la CAF que la Copa África se posponga. Pero a los pocos meses Marruecos iba a organizar normalmente el Mundial de Clubes, que creo que fue el que juega San Lorenzo, o el siguiente. Entonces la CAF le dice, ¿cómo? Si podés organizar el Mundial de Clubes, tenés que organizar la Copa África. A lo que entonces Marruecos dice que no, que está firme en su postura, y ahí la Confederación Africana le quita la localía y va finalmente a Guinea Ecuatorial. Eh, que Guinea Ecuatorial, bueno, las dos veces que participó fue como anfitrión, en 2013 y 2015. No, 2012 y 2015. Eh, y después, bueno, más adelante, como bien vos decías, el brote no es tan fuerte, pero siempre hay algún rebrote en Congo sobre todo. Y por ejemplo, una vez Congo tenía que ir a jugar un partido a Nigeria, un amistoso, y el Ministerio de Salud de Nigeria manifestó que todos los jugadores que llegasen al país desde el Congo iban a ser testeados, o sea, como si fuese ahora, ¿no? Similar al coronavirus. Finalmente, en ese momento, como los congoleños, la mayoría jugaban el fútbol europeo, no hubo tanto problema porque el testeo fue para pocos jugadores, dio negativo y el partido se pudo jugar. Y después, para las eliminatorias de la última Copa África, en Egipto, Liberia, que fue también uno de los países afectados en el último brote de ébola, tenía que visitar justamente al Congo, y lo que pidió, como fue algo que impactó mucho en la sociedad liberiana, en todos los países que sufrieron el brote, ellos pedían por una cuestión psicológica que el partido no se jugase en Congo, donde había un rebrote de ébola, sino que se jugase en otro país neutral. La CAF finalmente, como eran Kinshasa, que es la capital, y ahí no era el brote, no hizo caso al reclamo y se terminó jugando el partido. Te salto de tema ahora. Dijiste que pudiste viajar ya en estos 10 años del blog 3 veces a África, Senegal, Marruecos y el último viaje a la CAN Este, 2019 en Egipto. Eh, te voy al viaje a Marruecos cuando pudiste disfrutar de un partido allí. ¿Qué podrías decir de la pasión con que se vive? Porque acá es un tanto desconocido, pero también tiene su pasión, ¿no? El fútbol africano. bueno, como bien decías, Marruecos fue la segunda experiencia, fue en 2018. Eh, por unos pocos días no pude estar en el clásico de Casablanca, que es el Wydad contra el Raja, que ahora en el último tiempo están saliendo muchos videos de lo que son esas hinchadas, ¿no? El Raja tiene canciones muy, muy bonitas, que hay una cuenta de Twitter que las traduce. Eh, Y se pueden yo tuve la enfrentar posibilidad. en la final, ¿no? Ahora de la CAN, de la Champions, perdón. Claro, están los dos, Wydad y Raja, y el Al-Ahly y Zamalek. Se van a cruzar y puede haber una final de dos egipcios o de los dos marroquíes o uno y uno. En Marruecos, bueno, justamente el Wydad había sido campeón de la Champions en 2017, entonces en el libro yo le pongo de título Un día en la casa del campeón africano, pues yo fui a principios de 2018, entonces era el campeón vigente. El partido que pude ver fue por el torneo local que se llama Botola. El Guida no estaba bien, estaba tercero o cuarto y jugaba contra un equipo de mitad de tabla para abajo, entonces no era un partido de primera línea, pero bueno, ya que estaba ahí quería ver un partido Seguro. y fui con mi novia.
y nos pasó algo muy curioso, porque yo a través de un colega había averiguado por el tema de las entradas. Y él me dijo, no, vas a boletería el día del partido y te la venden ahí. Cuando nos vamos acercando al estadio, hay controles policiales como acá, no sé, como en la Bombonera, como en el Monumental, cuando uno va a la cancha. Y bueno, preguntamos ahí para poder pasar, eso estaba a un par de cuadras del estadio, para poder avanzar hacia el estadio, te pedían el ticket para poder entrar ahí. Entonces le preguntamos a los de seguridad, medio entre señas, porque muchos hablan árabe, eh, entre señas, un poco de francés, y nos hacían señas como que no había más tickets, más entradas. Entonces, a mí me extrañó porque no es, como te decía, no era un partido de primera línea. Y empezamos a recorrer ahí las inmediaciones del estadio hasta que en una esquina vemos un grupito de hinchas y también medio entre señas y un poco de francés apenas, casi nada. Nos entienden que queríamos entrar y llaman a otro chico y bueno, nos anota con una piedra en la calle, nos anota el precio de las entradas, más tipo una comisión que cobraba él por la venta. Bueno, le decimos que sí, porque no era caro, sería poner entre los dos entradas, como que te diga $10, no es mucho. Y bueno, le decimos que sí, y se agacha y saca de la media las dos entradas. Nos da la entrada así, y bueno, yo las agarro y nos vamos para el sector de acceso. Y ahí en el trayecto mi novia me decía, mirá si son falsas, si no nos dejan entrar. Y bueno, arrancamos con eso y nos dejamos pasar, nos dejaron pasar. Cuando entramos faltaba una hora para el partido, así que nos acomodamos tranquilos. Me extrañó, por ejemplo, que en la tribuna, por ejemplo, no comían como nosotros acá un choripán o una coca, sino que había puestitos y vendían, por ejemplo, café, Kit Kat, chupetines, y eso es lo que está bien, bueno, que son musulmanes y la mayoría no consume alcohol y todo eso. Por ahí, son costumbres distintas, ¿no? Y después, bueno, el clima en las tribunas impresionante, mucho canto, mucha coreografía en las tribunas. Eso también estuvo lindo y muy similar a lo que podemos ver en las canchas acá en Argentina. Valía el riesgo de pasar igual, aunque la entrada por ahí no sea la correcta. Y en el año pasado en Egipto, que fuiste como periodista acreditado, ¿qué significó esa experiencia? Porque vos también nombrás que allá se sorprenden de que un argentino vaya a cubrir la Copa. Bueno, en 2015, cuando estuve en Senegal, estuve en la Copa África Sub-23, pero ahí fui como hincha, como aficionado, porque me había querido acreditar y en ese momento la CAF, o sea, tenía solo un mail para las acreditaciones, donde yo mandé y no me contestaron nunca. Para la Copa África tienen un media channel que es tipo el de FIFA, donde uno se registra y si quiere ir a un torneo, tiene que solicitar la acreditación por ese medio. Entonces, bueno, yo lo hice por ese medio. Igualmente no me contestaron. Después, a través de un colega que después conocí en Egipto, me pasaron el número del que sería el responsable de la parte de medios de la CAF y a través de esa persona me habilitaron la acreditación. Igualmente, en caso de no haberla obtenido, yo iba a ir igual a los partidos, pero bueno, no es lo mismo vivirlo como periodista que vivirlo en las tribunas. Así que bueno, cuando llegué, primero tuvimos algunos inconvenientes en Egipto, porque fui también con mi novia, que siempre me acompaña, hacemos un poco de turismo y también aprovechamos para ver un poco de fútbol, porque a ella también le gusta. Y cuando llegamos ya nos empezaron a preguntar en el aeropuerto a qué íbamos, cuántos días íbamos, las reservas de hotel, todo esto también en árabe, un poquito de inglés, pero bueno, esa parte la pudimos sortear. Y después, ya el segundo día, me fui a buscar la acreditación al Estadio Internacional del Cairo, que es donde se jugó la final y donde estaba el centro de prensa.
El tema es que el día que fui no había partidos. Entonces, el predio donde está el estadio es un predio inmenso. Hasta que encontramos el lugar donde imprimían las acreditaciones, estuvimos dando vuelta como 2 horas casi. Pero finalmente la conseguí y al otro día ya fui al primer partido de cuartos de final, que fue Senegal-Benín, que gana Senegal y fue el primer partido donde se utilizó el VAR en la Copa África. El VAR se empezó a utilizar a partir de esa instancia de cuartos de final y como ese fue el primero, ahí se utilizó el VAR. Y después, bueno, después de ese cuartos de final, nos fuimos a otro estado, terminó y con un chico italiano, que es el que me hizo el contacto para la acreditación, nos fuimos al otro estadio que se jugaba el otro cuarto de final, que en este momento En creo que el era Cairo. Nigeria-Sudáfrica. Eran 2 estadios en el Cairo, a media hora nos tomamos un Uber con este chico y otro más y llegamos para ver Nigeria-Sudáfrica, que termina ganando también Nigeria. Y después al otro día era un cuartos de final en una ciudad más alejada, creo que era en Alejandría, y el otro era en otro estadio en el Cairo, pero más alejado, que estaba como a 1 hora del centro, que era Túnez-Madagascar. Bueno, llegamos tempranísimo ahí al centro de prensa y a medida que se acercaba a la hora del partido empezaron a llegar muchos periodistas tunecinos y malgaríos. Yo te Empezamos a escucho. escuchar un griterío en la parte donde te daban los tickets para acceder después a la conferencia de prensa, a la zona mixta. Y bueno, mi amigo este italiano, que es traductor, que habla inglés, habla francés, se acerca a ver qué pasaba y cuando vuelve me comenta que, o sea, todas las acreditaciones para la tribuna de prensa se las habían dado a los tunecinos y a los malgaches, que como eran los países que jugaban ese partido, tenían prioridad. Así que nosotros nos quedábamos sin poder acceder a la tribuna de prensa. Hay, bueno, varios periodistas africanos de otros países también se empezaron a quejar y finalmente nos ubicaron en una tribuna junto a los hinchas de Madagascar. Así que bueno, vimos el partido ahí, no pudimos estar en la tribuna de prensa, pero fue una linda experiencia porque Madagascar llevó muchos hinchas, fue una actuación histórica, en su primera participación quedó entre los 8 mejores, así que bueno, estuvo muy linda. Después los jugadores, a pesar de la derrota, fueron a festejar ahí con sus hinchas, e hicieron una coreografía tipo la que hacía Islandia con las manos, Claro. así que estuvo muy linda esa experiencia. Y después, bueno, fui también a una de no, a las 2 semifinales y a la final también. La final que ganó Argelia, ¿no? Claro, la final, impresionante la cantidad de hinchas argelinos que se veían en el Cairo por todos lados. En el hotel que estábamos nosotros había varios, también tunecinos, pero bueno, Túnez después queda fuera en semi, y para la final llegaron muchos hinchas argelinos. Mi idea era ir a la tribuna de Argelia, pero bueno, por un tema no te dejaban acceder, y sí pudimos ir a la tribuna de enfrente, donde estaban los senegaleses, que fueron el menor número, y los egipcios, que, bueno, iban como aficionados a ver la final de la Copa África. Ahí nos preguntan en el chat si considerás que Egipto es el país más futbolero de África. Y yo creo que los del norte, en cuanto a hinchadas, en cuanto a pasión por el fútbol, son muy parecidos a nosotros. Pero igualmente tenés países del África Negra, donde también en estos días veía videos, por ejemplo, de la Liga de Tanzania que se está jugando, que volvió después de la pandemia, y un partido, por ejemplo, de primera división, que sería más o menos como en una cancha de, no sé, del ascenso, de la C o de la D, con el pasto del costado bastante alto y gente en los alambrados, o sea, demostrando una pasión muy similar a la nuestra. Que por ahí, bueno,
esa liga pasan algunos partidos, los partidos principales, pero este partido yo vi videos por Twitter, por ahí no tiene tanta difusión, pero bueno, la pasión creo que es similar. Eh, ahí también nos preguntan si has visto jugar a Víctor Osimhen, el africano más caro de la historia, dicen. Que bueno, acaba de. Va a Sí. ser refuerzo del Napoli a partir de la próxima temporada. Bueno, sí, fue un jugador que explotó en la última temporada en el Lille y es un jugador muy potente, a pesar de su altura es habilidoso, tiene buen cabezazo, es rápido y creo que en el Napoli puede llegar a tener un buen rendimiento, porque el Napoli es un equipo que ataca mucho, es ordenado. eh, y sí, de los nigerianos, Nigeria en la Copa África jugó Igalo, que fue el goleador, y creo que Víctor Osimhen es el candidato natural eh, a ocupar el puesto de 9 en Nigeria. Te vuelvo a los viajes. Pude ver en tus redes que sos parte de un grupo misionero católico. ¿Tiene que ver eso con tus viajes? ¿Has hecho algo de esa experiencia en tus viajes o no se relaciona en nada? Bueno, la primera vez o sea, yo al tanto tiempo seguir el fútbol africano, empezó a nacer en mí la necesidad de conocer el continente y también el hecho de decir, si estoy hablando de fútbol africano, sería bueno conocer o vivir en primera persona por lo menos algún partido allá. Entonces, en 2013, con el grupo misionero, nosotros misionamos por lo general todos los veranos acá en pueblos de Argentina. Pero la comunidad, la congregación a la que pertenecemos, tiene proyectos, casas, colegios en distintas partes del mundo, entre ellos África. Y tiene un programa de voluntariado. Entonces yo dije, bueno, puedo hacer el voluntariado en algún país de África, conozco África y puedo ver fútbol. Entonces en 2013 empecé a averiguar a través de la congregación de las hermanas y tenían son proyectos por año. Entonces, por ejemplo, en 2013 tenían proyectos en República Dominicana, en Haití, en Albania, en Gabón, en India. Entonces, bueno, uno completa una ficha, una solicitud y a partir del perfil de uno le asignan un destino que se adecue a las necesidades de uno y del proyecto. Cuando yo hago la solicitud, el país africano era Gabón, pero en Gabón era para colaborar en una comunidad femenina de mujeres que salían de la explotación sexual eh, o de la esclavitud. Y se necesitaba sobre todo una mujer, porque era un trabajo de contención, de acompañarlas a ellas, y que hable bien el idioma francés, que es lo que hablan en Gabón. Entonces, bueno, como no daba mi perfil, igualmente me propusieron otros destinos y finalmente terminé yendo por un mes a República Dominicana y Haití. Eh, y después, en 2015, cuando fui a Senegal, estuve, estuve 2 semanas, una semana, estuve en una misión católica de otra congregación que se llama Puntos Corazón. Y es más, a los partidos fui con un seminarista francés que había estado acá en una casa y con varios chicos del barrio de Grand Yoff, que es uno de los barrios más humildes de Dakar, que nunca habían tenido la posibilidad de ir a ver un partido. Y bueno, con este seminarista francés les conseguimos las entradas y pudieron ir ellos por primera vez a un partido al estadio más grande de Senegal. Te hago las dos últimas porque ya a las 8 se corta el vivo. ¿Qué dirías en la actualidad? ¿Cuáles son los dos países más importantes futbolísticamente hablando? Argelia puede ser uno, vos me dirás. Y bueno, bueno, cuando está Messi ahora ya te hago la otra. Bueno, si tengo que elegir dos, como bien vos decías, Argelia,
porque es el campeón vigente de África, porque ganó la última Copa África, porque tiene un proyecto con Jamel Belmadi, que es un ex jugador, que llegó medio como un desconocido, futbolísticamente había jugado en Francia en varios equipos, pero logró rearmar un equipo que había andado muy bien en el Mundial de Brasil, llegando a octavos de final y perdiendo con Alemania, que luego sería campeón. Después, bueno, hubo como una baja en varios de esos jugadores, no pudieron clasificar a Rusia, y con este entrenador que te comentaba, rearmó el equipo y hizo una gran Copa África, no perdió ningún partido, y yo creo que encontró un equipo y que si mantiene esa base, eh, seguramente va a estar en el Mundial que viene y, ¿por qué no, repetir en la Copa? Y si tengo que elegir otro, elijo Senegal. Senegal porque tiene en Aliou Cissé un proyecto de los más largos de África, de 2015, que estaba en el sub-23, se ha mantenido. A la fecha ha devuelto a Senegal a un mundial en 2018, volvió después de su primera participación en 2002, y también tiene, creo, con Sadio Mané, con Koulibaly y varios jugadores que lo pueden secundar, tiene una buena generación como para buscar en la Copa África que viene su primera copa, porque nunca la ganó, perdió 2 veces la final, y por qué no estar también, al igual que decía con Argelia, estar en el próximo Mundial. Bueno, se cortó la transmisión porque es una hora clavada lo que dura la charla. Bueno, Pancho, te hago la última, así ya cerramos. Bueno, te preguntaba, no has podido cerrar, no he podido presentarlo, ¿no? En esta época que vivimos todavía el libro. Sí, bueno, la idea era presentarlo acá en Buenos Aires, en algún lugar ligado a África. Hay un restaurante que se llama El Buen Sabor Africano, que es de un camerunés. Pero bueno, después surgió todo esto y no coordinamos nada. Y también yo soy de Suipacha, que es un pueblo a 126 kilómetros de Capital, donde estoy actualmente hace lo que va de la cuarentena que no pude volver. Tengo allá a mi familia, a mis amigos, eh, y la idea era también presentarlo allá, pero bueno, va a tener que esperar un poco esto que pase, y cuando pase ahí sí lo presentaremos. ¿Y tenés la idea de una segunda edición en un futuro o algo? Sí, bueno, la idea sería hacer una segunda parte con similar a este primer libro, con unos primeros capítulos de notas generales. Por ejemplo, no, pensando si hice un capítulo sobre el ébola y el fútbol, en el segundo haría sobre el coronavirus y el fútbol y todas las historias y noticias que fueron surgiendo en relación a eso. Y en la parte de los países, completar con el resto de los países del continente para que haya una historia por cada país. Buenísimo. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por el contacto y por la posibilidad de contar un poco de mí y de mi libro. Y bueno, saludos a todos los que se conectaron y gracias. Bueno, muchas gracias también a los que se sumaron a la charla. Un abrazo y mucha suerte, Pancho. Abrazo, Nico. Saludos. Hasta luego.